Rápido, habla Marcos Peña. De gobernaciones o de intendencias, ¿también se les faciliten esos datos? Bien, primero para aclarar un poco sobre este tema que se ha empezado a discutir. Primer dato importante es que de ninguna manera este convenio que hemos firmado y que es parte de una política de datos personales, justamente de protección de datos personales, se prevé utilizar información confidencial o que de alguna manera vulnere la intimidad de ningún ciudadano. Toda la información que se está planteando, poder trabajar en la cooperación dentro del Estado, que es uno solo, para poder mejorar la comunicación del Estado con los ciudadanos, se prevé en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, se prevé en el marco de la mayor transparencia posible, de ahí este convenio que ni siquiera es necesario según la ley, porque la cooperación dentro del Estado para la utilización de bases de datos de contactos está prevista y permitida claramente y que tiene muchísimos antecedentes en los últimos años. Es algo habitual, es público, hay muchísimos convenios firmados en el gobierno anterior de utilización de bases de datos y que centralmente el objetivo de la utilización de bases de datos, que es un segundo punto, no tiene que ver con la comunicación política o la comunicación propagandística de un gobierno, sino con el vínculo entre los ciudadanos y el Estado, para poder mejorar ese vínculo, para poder llegar con la información necesaria en los casos que sea necesario. Y voy a dar un ejemplo nada más de esto que estamos trabajando en estos días. Como saben, la devolución del IVA, aquellos que tienen la asignación universal o jubilación de mínima, que es una cuestión que requiere una comunicación para poder implementarse, porque es un beneficio nuevo que el Estado ha aportado, profundizando el cuidado de los sectores más vulnerables, requiere poder llegar a esas personas con el mensaje explicándoles cómo se utiliza ese beneficio. De ahí es la importancia de poder trabajar, al igual que en muchísimas otras campañas de bien público, la posibilidad de llegar a aquellos que tienen una u otra dependencia del Estado, mayor vinculación. Otro dato para desmitificar, la base de datos de ANSES en términos de contactación es tremendamente incompleta. Tiene aproximadamente un tercio, un 40% de datos de contacto, lo cual habla mucho, al igual que pasa con la base de datos del PAMI u otras bases de datos, de lo que era la concepción del Estado y de la comunicación del Estado en la gestión anterior. El ANSES gastó aproximadamente 1.000 millones de pesos en publicidad el año pasado, pero al mismo tiempo no podía contactarse con sus beneficiarios. Y de hecho atendía aproximadamente un 30-40% de los llamados al call center. Entonces esa idea de un Estado bajando propaganda política como hacía el Estado Nacional hasta el 10 de diciembre, y no solamente con el ANSES, sino con todas las herramientas de comunicación del Estado, preveía un monólogo que no comunicaba, digamos, una conversación. Nosotros estamos transformando eso. Primero, no utilizando los medios públicos, la publicidad oficial, el fútbol para todos, Tecnópolis para hacer propaganda política como se hacía antes, lo mismo para lo que tiene que ver con la comunicación directa. Y segundo, que queremos poder completar esas bases de datos, por ejemplo, trabajando entre el PAMI y el ANSES, que tienen muchas veces los mismos beneficiarios, para poder llegarles con información pertinente. Por último, para esto, para profundizar aún más el tema de la transparencia, es que prevemos y queremos contar que toda comunicación directa que se haga desde el Estado Nacional por parte de la Secretaría de Comunicación, que es su función, comunicarse con los argentinos, será puesta online para que nadie tenga la menor duda de que lo que estamos haciendo justamente es aumentando la capacidad de poder llegar a los ciudadanos del país con la información pertinente en el momento pertinente y de manera institucional y sin vocación de utilización política. Por último, también un dato importante. Toda persona que reciba un email, por ejemplo, del Estado, de las bases de datos que se pueden trabajar, que vienen de distintas áreas, se puede desuscribir en cualquier momento. En cada uno de esos emails está la posibilidad de bajarse de esa base de datos y decir, no quiero recibir información del Estado en un email. Pero para redondear, por último, toda esta información es pública, no hay una información sensible, no hay una información que afecte la intimidad, no se pretende, ni en este caso ni en ningún otro caso, porque tiene que ver con la concepción de la democracia, del Estado y de la comunicación que nosotros planteamos, vulnerar la intimidad, ni perseguir, ni buscar, ni espiar, palabras que se han usado que creemos que son incorrectas. Respecto a cooperar con otros gobiernos, siempre es una posibilidad, de vuelta, creemos que siempre y cuando se haga de manera transparente
y que se quede claro la utilización de estas cuestiones, de para qué se usa, se puede discutir. De todas formas, no todos los gobiernos tienen necesariamente los mismos estándares en materia de no usar la comunicación pública como una herramienta política. Nosotros sí creemos en eso y creemos que en eso hemos sido muy transparentes. Fernando Ramírez, de la agencia TELAM. Teniendo en cuenta la inflación que hubo en estos 6 meses y los reclamos de la CGT que incluso están amenazando con un paro luego de la reunificación, ¿está previsto por parte del Gobierno reabrir las paritarias? Primero que la apertura o no de paritarias no es una cuestión del Gobierno, es una cuestión de los privados, pero nosotros creemos que justamente la tendencia a la baja de la inflación, que como hemos dicho en su momento, en el segundo semestre se irá verificando. Vamos a ver claramente un segundo semestre con una inflación más baja que el primer semestre y con una inflación todos los meses un poquito más baja. Y eso va a ayudar justamente a que de a poco, a partir de la implementación de estas paritarias que fueron hechas en los últimos meses, se pueda ir recomponiendo aquella parte del salario real que se puede haber afectado en los primeros meses. Con lo cual, creemos que en todo caso lo más probable es que con el tiempo el salario va a ir ganándole a la inflación, que va a ser cada vez más baja, en una tendencia consistente y sólida hacia el futuro. Si querés. No, las paritarias además se hicieron en el peor momento de la inflación. En consecuencia, como decía el jefe de gabinete, la tendencia a la baja de la inflación, que nosotros estamos convencidos se va a profundizar a medida que transcurran los meses de esta segunda parte del año, me parece que va a aliviar esta tensión que usted está planteando. Aquí, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Jefe de gabinete, Marcela Ojeda, de Radio Continental. Le quería preguntar, y prácticamente no se habla de otra cosa, es lo que tiene que ver y lo que vive el vecino de a pie, el impacto de la inflación. Ya se está hablando y se ve, no es algo que uno repite como loro, que los precios del litro de aceite, ya algunos supermercadistas están colocando precios de acuerdo a sus propios gustos. En algunos supermercados también obligan al consumidor a comprar otro artículo, como puede ser un paquete de yerba, un paquete de arroz. La pregunta puntual es, ¿de qué manera o qué instrumentos va a arbitrar el Gobierno para controlar a los supermercadistas para que no haya desabastecimiento, no solamente el aceite, qué podría pasar también con la leche y con el azúcar? Bien, primero que, como decía antes, el contexto de la inflación, nosotros percibimos claramente que se está en un proceso de desaceleración y se va a ir profundizando mes a mes. Y esto es muy importante porque la tendencia ya ha cambiado y la tendencia vamos a ir viendo mes a mes que se va profundizando esa baja que sabíamos que iba a ocurrir en el segundo semestre, pero que al mismo tiempo definimos que sea una baja gradual, que no sea de un día para el otro, porque el efecto sobre la economía sería muy dañino si de un día para el otro se pretendía cambiar esto que fue un mal que aquejó a la Argentina durante más de 10 años, siendo uno de los 3, 4 países con más inflación en el mundo. Entonces, esa baja que se va a ir percibiendo mes a mes, creemos que es primero la solución más estructural, que responde también a la decisión política del Gobierno de que la inflación no sea una variable del plan económico, sino que justamente nos vayamos yendo de ese mal que aqueja centralmente a los que menos tienen. Después, en términos de competencia y de transparencia del mercado, el caso de la comparación de precios que se puede hacer online como un ejemplo de herramientas que el Estado ha puesto y que mucha gente ha empezado a utilizar para poder comparar en cada caso del puesto de venta, saber cuánto es el precio. Hay grandes variaciones, no es que hay una uniformidad y esto se ve en todos los rubros de la economía y creemos que eso va a ir ayudando a la medida que también se va poniendo en marcha la Comisión de Defensa de la Competencia a que sea más transparente el mercado y que haya la posibilidad de evitar abusos puntuales de una empresa o de un sector. Respecto al tema aceite en particular, hemos comunicado la semana pasada y esta semana que hay un problema específico que no tiene que ver con la cuestión económica en general, sino con un problema del sector y el Estado está interviniendo para justamente, por un lado, evitar que haya problemas de abastecimiento o de abuso por parte de algún proveedor y también, por supuesto, aclarando que algunas de las noticias que salieron respecto a grandes aumentos en el aceite y demás no estaban fundamentados, ¿no? Y que la propia Cámara del Sector aclaró y estamos hablando de aumentos más bajos.
y así lo haremos con cada uno de los sectores. Venimos de una economía muy dañada, venimos de un Estado muy dañado en su capacidad de controlar y mejorar esa capacidad económica, y estamos trabajando todos los meses para ayudar a aliviar y para ayudar a que entre en ritmo esa economía. Por último, quiero resaltar lo que decía antes, que es la devolución de IVA, que hoy está vigente y es muy importante porque tanto para los jubilados como para los que reciben la asignación universal implica un beneficio de casi 300 pesos en el bolsillo para ayudar a alivianar también en esos sectores más vulnerables. Sí, Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Tomando el tema de la energía, pasado mañana viene el Emir de Qatar. Se están discutiendo precios acerca de las importaciones de gas provenientes de ese país, teniendo en cuenta que ya hubo una baja en el tema de los fletes y si se va a tener en cuenta en esas conversaciones las exportaciones argentinas a Qatar. Estamos escuchando a Marcos Peña, Rogelio Frigerio, jefe de gabinete, ministro de Interior y Transporte. Y el tema, perdón, ministro del Interior, se dio hace que era del Ministerio. El tema es, bueno, ha desmentido esto o ha manifestado que pues está viejo el padrón, qué sé yo. Bueno, volvió a hablar de mejorar la comunicación, ¿no? Algo que se habría dicho desde un primer momento, y el vínculo del gobierno. Bueno, la diferencia fundamental la remarcamos todo el tiempo. Tiene un jefe de medios. Está en cuál es el objetivo de mejorar esa comunicación y además si se va a utilizar con mejora para fines sociales, para comunicarle a la gente ciertas cuestiones o para publicidad del gobierno actual. Pero el Estado tiene Entonces, varios medios públicos y puede usar la cadena nacional también. Claro que sí. Y los